Saludos y bienvenidos una vez más a este canal de la pequeña minería y la minería artesanal. En esta oportunidad hablaré acerca de la interdicción que se ha realizado en la provincia de Patás, en el distrito de Patás, en la región La Libertad al norte del Perú. Casi todo el mes de agosto han venido realizando ciertas interdicciones, pues en atención al decreto legislativo 1100 que regula la interdicción de la minería ilegal en el Perú. Para ello, primeramente voy a realizar un análisis de las noticias y después voy a presentar una cuestión de análisis geográfico y del análisis de la información de los inscritos en el registro integral de formalización minera para ver por allí quizás cuál es la perspectiva que tengo de estas interdicciones. Y bien, para ello voy a realizar, como he indicado, alguna parte informativa de este asunto para enterarnos también de qué es lo que estoy hablando. Por ejemplo, acá el diario El Popular indica: intensifican acciones contra la minería ilegal en Patás. Más de 27 días de intervenciones, es decir, casi todo el mes de agosto se han pasado con estas interdicciones en esta región del país, en la provincia y distrito de Patás. 400 efectivos de la policía vienen pues enfrentando la minería ilegal en La Libertad y se ha destruido bienes valorados por más de 1 millón de soles. Bueno, hubo un proyecto de ley para que estas maquinarias que se incautan vayan a parar a la municipalidad o para otras obras, pero el Congreso no lo ha aprobado. Por lo tanto, el decreto legislativo 1100 sigue en pie, vigente, y ordena la destrucción de la maquinaria que se encuentra allí donde trabajan de manera ilegal o donde se realizan actividades de minería ilegal. Por otra parte, pues acá indica: la provincia de Patás, en La Libertad, continúa bajo estado de emergencia por 27º día. Esto fue hasta el 27 de agosto, con 27 efectivos de la policía. Aparte, también indica que se han detenido personas con flagrancia delictiva del delito de minería ilegal o delito conexo, y se ha procedido pues a poner estos a disposición de la DINOES. También, como he indicado, se han destruido bienes de la minería ilegal. Ahí están los montos, las cifras superan el 1 millón de soles, maquinaria como equipos LHD y otro tipo de equipo y maquinaria que pues se presta para la minería en el Perú. Aquí hay otra información del medio laindustria.p, igualmente correcto con la información: destruye maquinaria y equipo de minería ilegal por más de 1 millón de soles. Ahí está la policía, las direcciones de energía y minas, las autoridades ambientales y la fiscalía. Allí está hablando pues además de la participación de la Dirección de Medio Ambiente, Investigación Criminal, DININSCRI, Tránsito, Transporte y Seguridad Vial y Nacional de Operaciones Especiales. Y bien, esta es casi toda la información. Nuevamente la última: La Libertad destruye bienes de la minería ilegal valorizadas en más de 1 millón de soles. Allí está una bocamina, un equipo LHD justamente saliendo de esta bocamina, de donde pues extraen el material. Como indica la información, es una actividad minera ilegal y ese tipo de equipos son los que se han destruido o se siguen destruyendo todavía en este estado de emergencia en esta región del país. Y acá dan cuenta de más o menos cuánto. Pues las intervenciones salió 5 mini dumpers, 2 mini cargadores frontales, 2 mini tractores y un vehículo minero 8x8, además de motobomba, grupos de electrógenos, compresoras de aire, entre otros. Para solamente nombrar la lista de maquinaria y equipo que se ha destruido ya en esta provincia de La Libertad, en este distrito de La Libertad, cuyo nombre es Patás, en una zona llamada Quebrada Francés, que más adelante geográficamente le voy a mostrar dónde está ubicado esto. Además de insumos como 5.000 metros de mecha de seguridad, 1.500 metros de cordón detonante, 1.000 cartuchos de emulsión explosiva, 200 kilos de anfo, dinamitas, etc. Aquí está los insumos. Hablé anteriormente de maquinaria y equipo, ahora también
hablaré del insumo. ¿Cuál es el insumo? Pues el ANFO, la dinamita, los fulminantes, la mecha, la guía de seguridad y todo aquello que se requiere para realizar las voladuras para la extracción de los materiales y los avances en las minas. Allí está el insumo, el ANFO y todo lo demás. Además de esto, pues hay un video por ahí donde explican cómo han estado realizando estos trabajos durante estos casi 30 días o todo el mes de agosto. Esto ya hoy 1 de septiembre del año 2023 y pues esto ya es el resumen de todo lo que he estado viendo durante el mes de agosto. He estado atento justamente a estas informaciones, a estas noticias en las redes sociales, TikTok, Facebook, aquí en los periódicos, en los diarios nacionales y todo el asunto para ver cómo ha ido evolucionando. Y pues efectivamente se ha hecho fuerte la interdicción en esta zona, básicamente por dos motivos: el conflicto social y la contaminación ambiental que han generado estas actividades, por los cuales ya no ha soportado la población. Las autoridades se han procedido a actuar de esta manera, tal cual están pues básicamente informando. Allí están entrando pues a la mina y luego están volando la boca mina, y de eso pues es la forma como se realiza la interdicción minera en atención al decreto legislativo 1100. Allí están el ANFO, por ejemplo, han sacado todos los insumos ya afuera de la mina y los han incautado. Allí está la compresora, los equipos y todos los demás ya en esta información de manera visual de estos trabajos que ha realizado. Bien, ahora voy a pasar a la otra parte, que es ya ver el tema geográfico, el tema de la información más técnico de este asunto y del por qué se ha estado realizando estas interacciones. Puede haber cometido, acá surge la pregunta, no estoy asegurando nada, puede haber cometido la autoridad algún abuso aquí mismo contra algunos mineros en proceso de formalización. Es probable que sí, pero lo más regular es que no, porque la información que sale de la Dirección Regional de Energía y Minas pasa directamente a la Fiscalía y la Fiscalía coordina con la policía y los demás organismos para realizar las interdicciones. Y bueno, aquí estoy viendo ya solamente en el distrito de Patás. Como ustedes verán, no hay concesiones en otros lugares. Solamente voy a enfocarme en el distrito de Patás y voy a agrandar para ello esta visión que se tiene de este distrito. Aquí tenemos una visión topográfica. La visión topográfica de una zona, de un lugar. Justamente acá indica Patás. Pero para saber exactamente dónde se ha realizado esta interdicción, tengo que ver dos aspectos. Uno, la imagen satelital, salirme ya del aspecto topográfico y ver solamente en esta zona. Aquí veo una quebrada en la cual hay un río que todavía no sé cuál es el nombre de ese río. Para saber eso tengo que ir básicamente a la Carta Nacional. En la Carta Nacional ya tenemos los detalles de los pueblos, punto por punto, detalle por detalle. Por lo tanto, aquí tengo ya un detalle de esto que he estado indicando. Estamos en la zona de Patás, pues hay varias quebradas, acá Colpa, Cerro San Francisco, Patás, está pues la quebrada La Pista Florida, Cerro Santa Rosa, Zarumilla. Pero vamos a ver un lugar llamado Quebrada Francés. Tenemos que buscar eso, la Quebrada Francés. Justamente debe estar pues por aquí, ¿no? Ese lugar llamado Quebrada Francés. Aquí está, tampoco más al norte, justamente en este distrito Patás. Aquí está la Quebrada Francés. Solamente vamos a quedarnos con esto, la zona central. En la Quebrada Francesa hay varios pueblitos: Santa Rosa, Majada, Zarumilla, Bellavista, Santa María, pues Pampa Rosas, un poco más al norte, pero indica la información que se ha interdictado en esta zona llamada Quebrada Francesa. Casi todos los últimos días se han enfocado aquí. Y bien, ahora vamos a salir también de la Carta Nacional y vamos a quedarnos con la imagen satelital. Sabemos que esta zona se llama Quebrada Francés, donde hay una concesión de la compañía minera poderosa llamada Minero Patás EPS.
Ahora, aquí hay dos detalles que quisiera explicar un poco. ¿Cómo se procede para realizar una interdicción? Primero, punto número uno, las direcciones regionales de energía y minas realizan pues un trabajo administrativo en las oficinas en el cual verifican cuáles de las actividades mineras en ciertas zonas son formales, cuáles son informales, y luego de esto hacen una inspección de campo coordenada por coordenada en el cual determinan que efectivamente existe pues actividades formales, informales, y las otras que las detectan allí las denominan ilegales. Estas actividades ilegales, básicamente en las inspecciones que hace la DREM, debe primero comunicarles a estas personas y decirles, oiga, ustedes están trabajando de manera ilegal porque no tenemos el registro de sus actividades en nuestra base de datos. Por lo tanto, le damos un plazo de tal tiempo para que ustedes retiren su maquinaria, equipo, etcétera, de esta zona y procedan a, pues, por lo menos remediar este asunto y paralizamos en el acto estas operaciones. Eso es el procedimiento administrativo que hace la DREM. Si no ha hecho esto, pues hay un procedimiento irregular en ese asunto, lo cual se puede apelar después de estas interdicciones y pedir pues una indemnización por daños y perjuicios por no haber procedido correctamente. Por lo menos eso es los lineamientos generales en función a la legislación vigente. Ahora bien, el hecho de que tú seas ilegal no sea que de inmediato te vayan a hacer la interdicción. No, no es el procedimiento eso. Primero la DREM hace la investigación, hace unos documentos, luego de los cuales saca una resolución de toda esa información indicando que pues efectivamente en tales coordenadas, en tales puntos técnicamente hay mineros ilegales a cuales se les ha advertido que paralizan las actividades y que no estén contaminando ni generando conflicto social. Esta información, estas resoluciones se le envía al Ministerio Público, a la Fiscalía, para que estos tomen una determinación, el cual es interdictar. Obviamente la Fiscalía no va a avisar qué día va a subir, qué hora va a subir, qué fecha va a subir. Ya no, ¿por qué? Porque la DREM ya hizo ese trabajo informativo a estas personas. Luego de eso coordinará con la policía y con otros organismos más para que acompañe a la Fiscalía y a la policía a interdictar esto. ¿Cuáles son esos otros organismos? Pues como hemos indicado en las informaciones, el Ministerio de Transportes, el Ministerio del Ambiente, la Defensoría, quizás otros organismos más, pero ya hemos leído allí en las informaciones quiénes son. Ahora, la DREM va de oficio, pero ya no hace ningún tipo de acción administrativa, solamente va de observador y para que vea que estas interdicciones no afecten a terceros que están bajo la tutela de la DREM, es decir, mineros informales y mineros formales. ¿Por qué? Porque también la policía y la fiscalía se puede equivocar y pues ir en otros lugares donde no es lo que se le ha indicado. Por lo tanto, eso es el trabajo de la DREM, eso es la interdicción. Así es como se realiza una interdicción coordinada, conjunta, la fiscalía, la policía y los entes que ya hemos mencionado. Pero en esta última parte, vuelvo a recalcar, la DREM ya no tiene mucha participación, solamente es observador y ya no actúa directamente para decirle a la fiscalía, ¿sabe qué? Haz tal cosa, o yo avalo esto, ya no. Es trabajo de la fiscalía, aplicar el decreto legislativo 1100. Pero allí no termina la cosa, hay que investigar. Por ejemplo, acá vemos unos puntos rojos. Estos puntos rojos son los mineros que están en vía de formalización. Obviamente estos están lejos de la quebrada Francés o del río Francés. En esta quebrada Francés están varias concesiones de minera poderosa donde se han realizado estas interdicciones. Ahora bien, el hecho de que aquí no me muestre algún punto reinfo no significa que no exista. Básicamente hay que ver acá haciendo el análisis en la base de datos si efectivamente existe. Ahora, el ministerio lo puede haber sacado de esa zona. ¿Por qué? Porque han hecho una interdicción y no quiere que se investigue el asunto. Pero vamos a ver aquí, básicamente en el registro integral, vamos a poner el código de este derecho minero y vamos a buscar si efectivamente en esa zona, pues en esta concesión por lo menos, hay o no la existencia de mineros en vía de formalización. Y aquí voy a hacer esto para destacar dos puntos. Ahí está buscando, vamos a dejar que busque. El sistema
si efectivamente en esa concesión existen o no más mineros en vía de formalización, en proceso de formalización como esto de acá. Aquí ocurre dos cosas. Si bien es cierto, al vencimiento de la fecha del 31 de julio del año 2023, los que no han declarado la producción semestral y los que no han acreditado esa producción en el sistema automáticamente se convierten en mineros ilegales por no cumplir con ese requisito de la continuidad tal cual indica la legislación vigente en materia de formalización. Y vamos a ver que en esta concesión que inicia con 15 y termina en X01 que estamos hablando acá, esta y acá. En esta concesión llamaron Minero Patá CPS número 1, existen por lo menos 25 puntos reinfo ahora mismo. Algunos no estarán ya en esta lista porque se han formalizado, obviamente, pero los que continúan en el proceso de formalización están aquí. Y estos son, pues acá indica que hay unos 430 registros. O sea, no solo son 25 lo que se están mostrando, sino que son 430 registros en ese mismo derecho minero. O sea, voy a la siguiente página y voy a tener 25 más, es decir, ¿cuántos hay? 430 registros en un mismo derecho minero. Es decir, aquí en este derecho minero Patá CPS número 1 existen 430 registros, o por lo menos eso es lo que indica el sistema, de los cuales habrán otros que están vigentes y habrán otros que ya no están vigentes. Ojo con eso. Por eso que a la fecha del 31 de julio, los que ya no estaban vigentes, los que no habían declarado la producción semestral, han ido a la fiscalía y la policía porque la DREM sacó una resolución de que eso ya se encontraban como ilegales por no cumplir ese requisito. Y aquí están pues la página 2 de 18 páginas donde tenemos algunos mineros que están en azul, significa que están formales y vigentes, a los cuales no se les puede haber tocado. Si a alguno de estos, de esta lista, les han tocado, pues tienen que denunciarlos a esas autoridades porque habrían cometido un abuso allí de manera pues incorrecta con una interdicción. Pero sí a los que están en rojo y los que no han cumplido, si les han interdictado, pues es por descuido de ellos mismos que no han mantenido vigente por lo menos sus puntos reinfos o el proceso. Eso es la figura. 430 registros en una sola concesión. ¿Cuántos de estos están vigentes? También podemos filtrar esto. O sea, aquí estoy viendo que son todos, pero también yo puedo filtrar de todos estos 430 cuántos en ese mismo hecho minero, en esa concesión, pues se han encontrado. ¿Por qué? Porque ahora como están en azul se encuentran vigentes. Y a la fecha tienen que tener pues esos registros. Es toda esta concesión. Aquí hay una planta, una cuestión donde procesan los minerales, pero sí abarca toda o gran parte de la quebrada francés. Eso es, he tomado esta concesión como referencia en cuanto al área, en cuanto a la extensión de la misma, y sobre el cual también hay muchos mineros en vía de formalización. Algunos vigentes a los cuales no se les tiene que tocar, no se los debió tocar si es que le tocaron algo en la concesión. Definitivamente que no. Y al momento de estar esta interdicción, ellos debieron también presentar la documentación. Pero no tenían que hacerlo tampoco. ¿Por qué? Porque la Dirección Regional de Energía y Minas, justamente si está ahí, sabe que ese punto, esa bocamina, esa coordenada, está vigente en el sistema. Por lo tanto, no se debió interdictar. Si es que hubiera, valga esta palabra, ha habido este tipo de cosas, pero lo más probable es que no ha existido. Existen 137 mineros en vía de formalización en esa zona que actualmente a la fecha 1 de septiembre se encuentran vigentes solamente en esta concesión, pero esa no es la única que está en la quebrada francesa, hay otra concesión. Voy a ver esta, por ejemplo, que es otra concesión. Esta se llama Piedad Primera, por ejemplo. Voy a poner aquí el nombre de esta y voy a buscar el listado de todas las personas naturales y jurídicas que se encuentran en esa zona. O sea, estoy trabajando ya de esta concesión grande a otra más pequeña. ¿Por qué? Porque también involucra la quebrada francés
y puedo ver que justamente en la interdicción se ve pues esta carretera con curvas zigzag que sube hacia la Bocamina. Como esta es mucho más grande, esta abarca la gran parte del área y esta otra pequeña básicamente también tiene allí parte en esta quebrada Francés. Debajo de esa hay otras concesiones más. Hay que realizarle una investigación básicamente ahora porque el sistema de consultas está un poco fuerte. Bien, incluso en esa, mira, tenemos 3 personas naturales y jurídicas, o en este caso hay naturales, que están suspendidas y 2 por lo menos que están vigentes. Y así podemos ir investigando concesión por concesión, derecho minero por derecho minero, para investigar pues cuántas o quiénes de estas personas se mantienen aún vigente en el sistema, en esta quebrada Francés. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque aquí se ha realizado un trabajo, entre comillas, brutal de la policía, la fiscalía y un trabajo conjunto, brutal en el buen sentido, porque han hecho un trabajo pues muy esforzado, muy fuerte para realizar estas interdicciones, con más de 400 policías y varias instituciones coordinadas en el trabajo para realizar estas interdicciones. Básicamente, como he indicado y vuelvo a repetir, esto tiene que haber sido previamente investigado por la DREM. El primero que tiene que investigar la DREM, después recién va la fiscalía. Y justamente en esa zona, en la parte inferior del río, también hay un total de 16 registros, 3 personas que están vigentes y los demás están en rojo o están no vigentes a la fecha. Si a esos rojos de color rojo les han pues interdictado, pues han hecho bien allí las autoridades, porque estas personas debieron mantenerse vigentes hasta el 31 de diciembre. Hubo comunicado del ministerio, yo también comuniqué el asunto. Por lo tanto, aquí es esa la realidad. La realidad es que hubo una interdicción y sigue habiendo la interdicción en esta zona llamada Quebrada Francés. Y resumo esto y concluyo. El hecho de que no estén allí los puntos reinfo en el catastro o en el sistema del GeoCadmin no significa que no existen puntos reinfo. Esa primera conclusión. ¿Por qué? Porque he demostrado que en cada una de estas concesiones existen puntos reinfo, tanto vigentes como no vigentes. A los vigentes no se les toca, a los que ya están suspendidos, a eso sí les habrá tocado la interdicción. Y a los otros que no están en el padrón de estos registros, que son básicamente ya los ilegales, es muy probable que también. Ahora también hay otro aspecto acá. Hay que ver las áreas reinfo, cuántas de estas extensiones están ya con, no solo con puntos, con áreas reinfo, sobre los cuales también ya no se debería realizar la interdicción, porque el decreto legislativo 1100 solamente aplica a aquellos que incumplen por lo menos 2 condiciones. Uno, que no estén vigentes en el sistema, y otro, pues que estén generando contaminación ambiental o que estén generando conflicto social. El tercer parámetro que voy a mencionar ahora mismo ya no es aplicable. ¿Por qué? O sea, ¿cuál era el tercer parámetro por que se realizaban las interdicciones? El uso de la maquinaria y el equipo no permitido en la MAPA, en la pequeña minería y la minería artesanal. ¿Cuáles eran en esa MAPA? Esa maquinaria, como lo dice el decreto legislativo 1100, el artículo 5, equipos, como hemos visto, cargadores frontales, LHD, otro tipo de maquinaria. Eso con el decreto legislativo 1336 ya no era aplicable ya no es aplicable para la interdicción. ¿Por qué? Porque el decreto legislativo 1336 textualmente dice: todos aquellos que se restringían en este decreto legislativo 1100 ya no, ahora es permitido para la minería de la pequeña escala. Solamente eso puede ser destruido, puede ser bombardeado cuando se detecta que efectivamente está demostrado que esa bocamina o esa actividad efectivamente no está en el reinfo o está pues como calidad de no vigente. Eso es la única condición, no por el hecho de tener la maquinaria. Por lo tanto, la maquinaria ni siquiera debió ser bombardeada de esa manera. Pero esa es mi opinión y por lo tanto esa es mi conclusión. Es decir, la primera condición es estar no inscrito en el registro integral de formalización minera, y si estás inscrito, pues estar en calidad de no vigente para que te ponga la interdicción. Y pues lo segundo,
Pues esas básicamente son esas dos. La tercera ya no se aplica, es decir, la maquinaria. Ahora, eso es la segunda conclusión. Y la tercera conclusión de esto es que hay que hacer una revisión general de todos estos trabajos y todo lo que tienen puntos reinfo y lo que tengan áreas reinfo ya con resolución, revisen que no se les haya afectado o vulnerado sus derechos de trabajo. Y eso es todo, estimados amigos, para no extenderme en este asunto debido a que he tenido algunos mensajes para hablar sobre el tema. Muchísimas gracias.